Capacitación que está programada de acuerdo a nuestro cronograma de capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Esta capacitación la vamos a grabar, se está generando un registro. Ustedes saben de que como parte normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene que cumplir con todos estos cronogramas. ¿Ok? Hoy día vamos a capacitar con respecto a la ergonomía y vamos a aclarar algunos conceptos que si bien ya hemos tenido una capacitación hace tiempo atrás, ha quedado sueltas algunos conceptos. Siguiente, por favor. Si bien la ergonomía ve la parte eh, de la relación que existe de nuestro cuerpo con el trabajo que uno va a realizar, la ergonomía también ve lo que está en nuestro alrededor y la influencia que tiene esto en nuestra productividad y en el puesto de trabajo que nosotros ocupamos. Ejemplo, si yo estoy trabajando en uno de los cubiles que tenemos de la oficina y tengo un compañero que está a mi lado y el compañero tiene música que a mí no me gusta, esa, la música, el ambiente que no es agradable, va a perjudicarme a mí en la productividad o no voy a cumplir bien mis tareas porque me voy a sentir fastidiado por la música. Eso forma parte de la ergonomía. Que yo tenga unas paredes pintadas de color verde fosforescente en mi oficina cuando debería ser un color claro, eh, ser ergonómico. No solamente la parte postural. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar también de algunos conceptos que tenemos que tener claros y saber de que la ergonomía ya viene siendo estudiada desde hace mucho tiempo atrás y antiguamente se hablaban de algunas leyes del trabajo y eh, se decía o se dice hasta la actualidad que la ergonomía, aparte de ser multidisciplinaria, se encarga de una conducta, se encarga de la conducta y las actividades de la persona en el ambiente que lo rodea y tiene mucha influencia con la productividad. Siguiente, por favor. La importancia de la ergonomía en el trabajo son tres cosas que les he tratado de resumir acá, que son súper puntuales. Es la identificación, analizar y reducir los riesgos laborales para que yo tenga un ambiente acorde a mi comunidad o, o que sea puesto de trabajo a las características mías para que yo me sienta a gusto en el puesto en el que estoy y voy a trabajar. No es que el puesto de trabajo yo lo tenga que adecuar sin considerarme como una parte activa de este escenario. Lo que tenemos que hacer nosotros es de la manera acorde, considerando las características del que va a ocupar el espacio. Es muy diferente que yo tenga una silla ergonómica a que yo tenga una silla eh, que no tenga ninguna de estas condiciones ergonómicas para que yo pueda desempeñar mis funciones. O que yo mida 1,80 m y que utilice un escritorio con las normas establecidas, con las dimensiones establecidas estándares, a que yo utilice un escritorio pequeño en el cual tiene muchas gavetas, muchos cajones y no tenga yo la facilidad de mover mis piernas. Porque ergonómicamente no consideraron de que este puesto de trabajo es para personas que miden 1,80 m, un ejemplo. O si yo trabajo con un montacargas y el montacargas, yo sé que no es la realidad de ustedes, pero para que capten el ejemplo,
que este montacargas no se mueve el asiento, yo lo pueda regular y tenga que trabajar pegado hacia el timón. Entonces no va acorde a las funciones que voy a desempeñar y a las dimensiones del que lo va a ocupar. Otra importancia de la ergonomía es que hay que contribuir a la evaluación de las situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, sino también de los aspectos socio-organizativos, con el fin de que el trabajo pueda ser realizado y salvaguardar la salud y la seguridad. Como les vuelvo a repetir, la función es la prevención, no puede ser un ambiente en el cual yo me sienta psicosocialmente perturbado, como considerando esto como un riesgo, y quieren que yo me desempeñe al 100%. Entonces ya me va a generar un grado de estrés, y en alguna oportunidad hablamos que el estrés me va a disminuir mi capacidad funcional y me va a generar muchos cuadros de ansiedad. Y cuando me aumenta el cuadro de ansiedad, ¿qué cosa sucede? Puedo comenzar a tener alteraciones de dolor de cabeza, malestar general, mucha ansiedad, voy a subir de peso, voy a aumentar mi cortisol. El cortisol al aumentar me va a generar que yo no me sienta a gusto y me sienta irritable, que no pueda, no lo soporte a mi jefe. Y todo se vuelve un círculo vicioso. Siguiente, por favor. ¿Quién es un usuario con PVD? El usuario con... Se le está yendo el audio, doctor. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ahí sí. Ya. El usuario con PDD es aquel que va a utilizar para sus labores diarias o en su centro de labores o y para sus tareas comunes, va a utilizar una computadora o una laptop por más de 4 horas diarias. Eso es considerado un usuario con PDD. Siguiente, por favor. Las características de su usuario es, sí, no te saltaste una, que utilice todas estas herramientas, una pantalla, un CPU, un teclado. Este teclado tiene que tener un ángulo tiene que tener uno de los lados o el lado superior tiene que tener una angulación. Algunos utilizan el apoyapiés. El escritorio tiene que ser amplio, no puede tener muchas gavetas a ambos lados, es preferible que sea en un solo lado. Y algunos otros instrumentos que tienen que estar cerca al área donde él trabaje para evitar mucho desplazamiento. Yo conocía una oficina en la cual la parte administrativa era todo un segundo nivel, estaban todas las oficinas y las impresoras la tenían en el primero. ¿Por qué? Porque querían controlar cuánto de papel utilizaban. Entonces no era nada práctico bajar desde el segundo nivel a recoger tus documentos al primer nivel, porque querían que la recepcionista controle las impresiones. Un poco loco, pero existe. Siguiente, por favor. Hay que saber que las alteraciones ergonómicas me van a llevar a muchas fallas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los problemas de salud, como son una mala postura, utilizar mal la muñeca, o cuando yo me apoyo para producir o para escribir o para trabajar mucho el mouse, y yo haga trabajos de hiperextensión, o sea, que mi articulación la extienda tanto por mucho tiempo que que me va a producir un problema de movimiento de los tendones, el famoso alteración del túnel carpiano, y algunas otras condiciones inadecuadas para el trabajo, como por ejemplo, que la luz no sea la adecuada, que mi asiento no sea ergonómico. Después les voy a explicar qué significa un asiento ergonómico. Que el filo de mi pantalla no esté acorde a la altura de mis ojos. El filo de la pantalla, me refiero, imagínense, ustedes ven ahí una pantalla, la parte superior, el filo de la parte superior de la pantalla tiene que ir a la altura de mis ojos. Las lesiones más comunes, ergonómicamente hablando, son las lesiones del túnel carpiano, las tendinitis, o sea que el tendón de la muñeca, cuando ustedes hacen
Cuando ustedes estiran la muñeca hacia arriba y hacia abajo, ustedes pueden ver ahí que hay como un surco, como un relieve en la muñeca. Eso es el tendón. Ese tendón es el que sufre, igual como se ve en la imagen. Y las lumbalgias. Voy a hacer un paréntesis y les voy a comentar algo. A nivel nacional hay un listado de enfermedades ocupacionales. Y las lumbalgias no son consideradas enfermedades ocupacionales. Ojo con eso. Ni las dorsalgias ni las cervicalgias, los dolores de cuello, no son considerados enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque nosotros, y les voy a poner un ejemplo, y les puede ser un ejemplo tan sencillo, tan simple, pero justifica que la lumbalgia las hayan sacado por lo siguiente. A todos, o bueno, a la gran mayoría de peruanos les gusta jugar pelota. Tú jugando pelota te puedes caer y te puedes lesionar la espalda y te da una lumbalgia. No fue producto del trabajo. Por esa razón, las lumbalgias fueron consideradas y se les sacaron del trabajo, de la relación de enfermedades ocupacionales relacionadas al trabajo. ¿Ok? Es importante que lo sepan eso. A diferencia de otras enfermedades que pueden generarme un daño y si van a ser consideradas dentro de la relación de enfermedades ocupacionales, como por ejemplo el daño auditivo, que yo trabaje en una máquina que tenga una exposición a ruido de más de 85 decibeles por 8 horas al día. Tengo la exposición y tengo el tiempo. Tengo el ruido y tengo el tiempo. Si junto los dos, tengo el riesgo y tengo la exposición. Si junto los dos, me da una enfermedad ocupacional. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. De acuerdo a esto, quisimos presentarles lo siguiente. Es una clasificación que hemos tratado de hacer para que ustedes puedan identificar que las malas posturas, por ejemplo, me van a producir problemas ergonómicos. Por ejemplo, ahí en la gráfica donde está el cráneo, ustedes ven ahí que hay una cinta que está desde la parte posterior de la cabeza hacia la parte delantera. Esa cinta es un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Ese músculo es el que me produce mi gran problema, que es las cervicalgias. Que duermas mal, que tengas una mala postura, que rotes cuando estás cargando algo y rotes el cuello de forma rápida, te puede generar alteraciones, sí. Te puede producir una tensión, sí. Los famosos tortícolis que se produce es a nivel de ese músculo. Eso es debido a una tensión cervical. Eso va a generarme dolor, malestar, y no voy a tener la capacidad de rotar mi cabeza en el eje, ni en algunos casos mover hacia adelante y hacia atrás. Solución: relajantes musculares, evitar impactos de frío. Paréntesis para explicarles algo y ya ustedes deben de saberlo. El frío no entra en nuestro cuerpo. Cuando algunos dicen, me entró el frío, no es que el frío entre, ¿ok? Sino que cuando tienes un ambiente externo con frío, lo que sucede es que mi cuerpo, para evitar, entre comillas, que el frío entre, porque no entre el frío, hace un espasmo del músculo para que no pierdas calor. Y al hacer ese espasmo, como es tan rápido y fuerte, Ariana, está me viendo Camila, genera ¿no? que el músculo Ariana, se contrae tanto que me genera esos Ariana, espasmos. Pero el espasmo puede Ariana. mantenerse por más tiempo de lo debido. Entonces ahí comienzan a haber los problemas. Que no es que el frío entre. ¿Ok? Cierro paréntesis. Entonces volvemos otra vez a esta lista. Ya hemos hablado de la parte del cuello, lo más común es la parte del hombro. Por ejemplo, tenemos ahí en esos dos puntitos yo quería marcar que hay una tendinitis del bíceps. Cuando hacemos fuerza, tenemos ahí dos tendones que se anclan a ese hueso y que cuando yo cargo mucho, cuando cargo mi cartera o cuando cargo, por ejemplo, muchas hojas, muchos documentos, lo que sufre son esos dos tendones, que son los tendones del bíceps. Igual,
No te Hay va, dolor al mover vaya para allá. el hombro y el Ya, brazo, ya, porque cierra, acuérdense de que el dale. genera estabilidad es el Trata de bíceps. dejar un ratito ese ruido. Ya, Si gracias. no, traten de moverlo como si estuvieran agarrando una pelota. Van a ver que el que trabaja ahí más es el bíceps. Igual, relajantes musculares. Problemas del codo. Esto sí, quiero que lo tomemos con mucha pinza porque, miren, y traten de imaginarse, por favor. El codo, o alguna vez, o muchos de nosotros nos hemos golpeado el codo y no somos tacaños. Pero cuando se golpean el codo, ¿no les pasa como una corriente hacia los dedos? Es porque en el codo tenemos un orificio por donde va a atravesar un nervio, que es el nervio radial, que va hacia los dedos del pulgar y el dedo índice. Y hay otro nervio también que pasa por ahí, que va hacia el dedo meñique, el cuarto y el tercer dedo. Por eso es que cuando te golpeas se inflama y te pasa calambre por esos nervios. Pero cuando tú te apoyas mucho tiempo el codo por una mala postura, cuando trabajas con el mouse, en vez de apoyarte en el antebrazo y en la muñeca, lo haces con el codo, te va a generar esa, así se llama, parestesia. ¿Qué es parestesia? Es como un adormecimiento, falta de movilidad y dolor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Acá está lo que muchos nos preguntamos, que es con respecto al problema del trabajo con el mouse. Cuando yo apoyo el antebrazo con mi muñeca, donde están esos puntos azules, señálalo, Cristian, por favor. Eso, cuando yo apoyo ahí, me va a dar dos cosas. Una tendinitis que va a hacer que yo no flexione mi muñeca de arriba hacia abajo, y me va a dar un problema a nivel pulgar. ¿Qué quiere decir? Que voy a perder la fuerza para apretar o llevar mi pulgar al dedo meñique. Bien claro, cuando ustedes tengan la dificultad para unir el pulgar con el dedo meñique, están teniendo una tendinitis de Kervain, que es una tendinitis de la muñeca. A diferencia de cuando nosotros trabajamos y tenemos mucho dolor en el túnel carpiano, que es porque el mouse trabajo sobre el mouse y mi pulgar es el que se mueve de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Pero ¿qué pasa? Miren, véanse la muñeca. Lleven el pulgar al medio, no al dedo meñique, al medio. Ahora, despacio, muevan el pulgar hacia arriba, sin dejar de mantener junto la base del pulgar hacia la palma, hacia la parte media de la palma. Cuando ustedes hacen eso, van a ver un hueco, un orificio al nivel del pulgar. Eso es el túnel carpiano. Por ahí discurre, es como un callejón. Por este callejón, que tiene 4 lados, como un túnel, discurre un tendón, que es el que hace que el pulgar se mueva. Para arriba, para abajo, para adentro, para afuera. Pero ¿qué pasa cuando ese túnel, esos 4 lados, de los de arriba y los de abajo, pues el canal, se inflama, se va a inflamar hacia adentro, y lo que va a hacer es va a ahorcar al tendón? Y como ahorca el tendón, no voy a tener esa facilidad para que discurra el tendón y se atraque. Y en algunas personas el pulgar, en vez de hacer un solo movimiento de arriba hacia abajo, lo hace en 2 tiempos. El famoso gatillo. ¿Es por qué? Porque ya mi tendón tiene alguna alteración. Háganlo. Muevan de arriba hacia abajo el pulgar. Y si no tienen ningún problema, su tendón y el túnel carpiano está intacto. Pero si comienzan a tener alguna alteración, hay que tomar alguna medicación que lo podemos recetar para evitar que llegues a tener este problema. Siguiente, por favor. Igual la de abajo es una tendinitis del túnel carpiano. Siguiente. Ahora, las dorsalgias, todas las algias, dorsalgias, lumbalgias, si bien es cierto, no son enfermedades ocupacionales, tenemos que considerar que eso van a generar una limitación porque sencillamente no me siento en forma correcta.
y no me siento en forma correcta porque no me puedo mantener las 8 horas de mi trabajo con la espalda pegada al respaldar del asiento. Y eso es porque tenemos que implementar, y mucho ojo, Richard, tenemos que implementar las pausas activas. Tenemos que hacer que las pausas activas sean útiles durante nuestra jornada laboral. ¿Ok? Otra cosa que se ve mucho y tenemos que considerar es las alteraciones en la circulación. El mantenerse mucho tiempo sentado en una sola posición va a hacer que mi circulación se altere, y en especial las venas, porque hay un estancamiento. Y como hay un estancamiento, se comienza a acumular poco a poco y se dilatan. Y las venas lo que hace es de que va a perder su capacidad de contracción y más bien se van a estirar y van a contener y se van a comenzar a ver que comienzan a ponerse turgentes, o sea que comienzan a ver como unas cuerdas de cordón, de soga, le dicen, ¿no? Entonces eso tenemos que evitar, y todo eso se puede evitar con dos cosas: las pausas activas en el trabajo, y en las casas, cuando ya estén descansando, pueden poner la parte inferior de los pies sobre algunas almohadas para elevar un poco y hacer que el retorno sea mejor. Siguiente. Factores psicosociales. Eso es, como les dije, la fatiga mental tiene diferentes aristas, y estos trastornos o la fatiga mental eh, me van a producir diferentes manifestaciones orgánicas, desde dolor de cabeza, palpitaciones, mareos, temblores, sudoración, nerviosismo. En algunos de los casos hay también insomnio, hay irritabilidad, que ya no tolero a mi compañero de al lado, que al comienzo me llevaba muy bien y ahora ya ni lo soporto. Prefiero trabajar solo, ya no me gusta trabajar en equipo. O los famosos cambios de humor, que en algunos de los casos, como ya no lo tolero a mi compañero, le digo, bueno, ¿sabes qué cosa? Este bipolar. Entonces voy perdiendo esa capacidad. Y es por los problemas que les estoy diciendo, la fatiga mental. Siguiente, por favor. Eh, las principales fuentes para nosotros trabajar la parte ergonómica la hemos tratado de dividir en que una persona tiene que saber acomodarse, hay que moverse en su puesto de trabajo, hay que relajarse y hay que prestar atención, y hay algunas cosas importantes que va a tener que recordar. Siguiente. El acomodarse es sencillo, su nombre bien lo dice, es buscar la manera más adecuada para sentarme sin tener que abusar en qué tan cómodo me siento, ¿no? O sea, no existe una única posición correcta, porque si existiera una única posición correcta, caería en el tema de mantenerme estancado en mi sitio. Existen varias posiciones adecuadas que me van a ayudar a que yo pueda mejorar y evitar algunas complicaciones, como el problema de la circulación. Siguiente. Hay que hacer las pausas activas, lo que les dije. Realizar tareas que lo obliguen a caminar. Siguiente. Hay que relajarse. En algunos de los casos hay pausas activas y también hay pausas pasivas. Es muy importante, y siempre hemos estado enfocados, o la parte de salud ocupacional siempre ha agarrado el primer concepto, y el primer concepto es: vamos a hacer pausas activas, porque suena bonito. Pero también es importante hacer pausas pasivas, en la cual no hay mucha contracción muscular, sino hay más movimientos de elongación. ¿Ok? Siguiente. Les vamos a hacer llegar una cartilla con las pausas activas, para que ustedes puedan realizarlas cada cierto tiempo en la jornada laboral. Otra cosa, hay que prestar atención a las señales de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que tengo mucho cansancio visual, que ya no es el mismo de antes, que tengo sudoración, que comienzo a sentirme fastidiado. Miren, paréntesis. Y ahí tengo un caso de un colaborador que ya no se sentía a gusto en su puesto de trabajo, y cada vez que tenía que exponer
o cada vez que tenía que presentar algún caso, o cuando tenía que interactuar con su jefe, como ya no lo soportaba, le daba ataque de tos. Tosía y tosía cada vez que tenía que presentar cosas o cuando tenía que, cuando tenía que sustentar algo ante su jefe. Entonces eso se volvió crónico y generó problemas respiratorios a la larga porque el toser también te genera daño a nivel de la vía respiratoria. Pero miren, algo tan sencillo y todo era porque él ya tenía un grado de estrés laboral y era porque no se sentía a gusto en su espacio de trabajo. Siguiente, por favor. Recuerden, hacer ejercicios periódicamente es lo que nosotros recomendamos siempre. Respete los problemas de salud y quiere decir con esto que al mayor reflejo o al mayor indicador de que existe alguna alteración orgánica, comuníquelo a nosotros, nosotros vamos a indagar y vamos a ver cómo le podemos dar el soporte. Ahora, siguiente, por favor. Los errores que me van a producir daño ergonómico. Y acompáñenme ahí con los puntos que hemos marcado. Que yo gire durante mucho tiempo mi cuello porque tengo la computadora al lado, estoy extendiendo y flexionando un lado, estoy extendiendo el lado contralateral que estoy viendo. La computadora debe estar al frente. Siguiente, la altura, discúlpame, no cambies. La altura del monitor debe ser, como les dije, el filo de la pantalla tiene que estar a la altura de los ojos. Debemos de tener un mayor orden y limpieza en el espacio donde estoy trabajando. El respaldar debe ser el adecuado. Existe una norma ergonómica, la 375, que me habla con respecto a la silla ergonómica que se debe de tener en un ambiente laboral. Hay 4 puntos importantes. Una silla ergonómica es aquella en la cual tiene que tener un respaldar, tiene que girar en su eje, tiene que tener ruedas, tiene que tener apoyabrazos y tiene que regularse en la altura, porque no es igual que me siente yo a que se siente Cristian, que mide 1,50 m. ¿Me entienden? Entonces la altura es importante, porque tengo que evitar que me dé fatiga a nivel de las pantorrillas cuando yo tengo que pararme en puntitas porque no llego al sentarme bien, porque no regula la altura. ¿Okay? Otra cosa importante, que no debe haber nada debajo de nuestro escritorio. ¿Okay? El mouse no puede estar ni tan lejos ni tan cerca. El mouse debe estar colocado al lado de la mano que yo utilizo más, y debo de evitar la hiperextensión y la hiperflexión. ¿Qué me refiero con hiperextensión y hiperflexión? Cuando yo llevo mi muñeca muy hacia arriba, estoy flexionando, estoy haciendo hiperflexión. Y cuando estoy contrayendo, estoy haciendo hiperextensión de la muñeca. Si yo llevo mi muñeca hacia abajo, es hiperextensión, porque estoy extendiendo los tendones de arriba. Es lo contrario, por si acaso, no es que me esté equivocando. Y la hiperflexión es cuando estoy llevando mi muñeca hacia arriba lo más que pueda. Ok, siguiente, por favor. Acá es lo normal que debemos de considerar para sentarnos. Son los puntos adecuados. Estamos hablando de una espalda recta, de los hombros relajados, la cabeza en alto, no puede estar un hombro más arriba que el otro también. Acuérdense que los ojos deben estar al filo de la pantalla. Existen algunos casos, se ponen algunos apoyapiés. El ángulo de la muñeca y del antebrazo y del brazo deben estar alineados. Siguiente, por favor. Esta gráfica es súper práctico, lo que hacemos y lo que no debemos hacer. Si ustedes pueden ver ahí y miren en la gráfica del muñeco, si ustedes pueden ver ahí cómo está su mano, está relajada
comparada con la de la que está bien, ajá, está relajada. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, si ustedes ven, está haciendo hiperextensión ahí. Ajá. Ven que el mouse también está lejos. Exacto. Ahí está cerca. El orden y limpieza también es fundamental. Siguiente, por favor. El orden y limpieza. No, algunos ya se conocen entre ustedes quién se sienta bien, quién se sienta mal. Espero que don Luis forme parte de los que se sienta bien. Siguiente, por favor. Elecciones importantes. Cada vez que uses tu equipo de trabajo, tienes que pensar también en que hay medidas que te rodean, las cuales deben ser adecuadas para mantener una buena postura y evitar los riesgos ergonómicos. Eso es lo que quiero decirles ahí. Elige tu postura de trabajo, la posición del cuerpo y el orden va a facilitarte mucho para que puedas hacer uso de otros documentos y materiales. Controlar la iluminación y otros factores que también me parecen muy importantes a considerar. Siguiente. Como les vuelvo a repetir, para que busques una posición adecuada, tiene que ser variable, tiene los pies y rodillas y piernas tienen que estar acomodadas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se la escucha. Ah, ya, perfecto. La espalda tiene que estar recta. Sí, sí, fuerte y claro. Gracias. La espalda, los hombros y codos tienen que estar en forma adecuada, en ángulo recto, siempre manteniendo una línea, utilizar bien los antebrazos y muñeca. Miren, voy a hacer otro paréntesis y les voy a comentar algo. La mala postura, quizás ahorita no nos jueguen en contra, pero va a pasar el tiempo y nuestra capacidad del rango articular por mi mala postura van a hacer que yo pierda ese rango. Y cuando pase el tiempo, ya no voy a tener la misma capacidad de antes. Es decir, si yo me siento mal, no estoy muy acomodado, trabajo mal porque no me siento adecuadamente bien, mi columna sufre, mi columna se desvía y pierde el rango articular. Si mi hombro está mucho tiempo extendido, voy a tener alteración del hombro, del famoso manguito rotador, por un exceso de trabajo y no nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando pase el tiempo, puede pasar 2 o 3 o 4 años, y yo diga, pero ¿por qué me está doliendo el hombro? Recuerden que el hombro no tiene un solo tendón y no tiene un solo músculo. Es un conjunto de 6 tendones o 5 tendones que estabilizan el hombro, por ejemplo. Y lo que hacen es que los demás compensen el trabajo de los otros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 2 tendones que están sufriendo, los otros 3 van a compensar el trabajo inadecuado de los otros. Por eso que los problemas articulares, bajo ese principio que les digo, se ven mucho después de haber sufrido el daño. Porque nuestros tendones sanos compensan el trabajo inadecuado de los otros. ¿Ok? Bueno, sigamos. No olvidar, hay que revisar con atención, regresa por favor. Hay que revisar con atención sus posiciones habituales. Acuérdense que lo que les estoy diciendo es muy importante. La mala postura no me pasa factura en el momento, me lo pasa a destiempo. Siguiente. Consejos con respecto a la iluminación, tiene que ser adecuada y hay que evitar colocar algunos accesorios que me producen que yo me sienta inadecuado para trabajar y desempeñar mis trabajos, ya que me van a quitar espacio y rango de acción, ¿no? Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Esta capacitación es un poco tediosa porque tiene mucha parte teórica.
¿ok? Pero es muy importante que ustedes recuerden de que la ergonomía no es solamente que yo me siente mal. Yo les comencé a hablar a ustedes con respecto a los distractores, como por ejemplo, a don Luis le puede gustar el reggaetón y a mí no me gusta el reggaetón y él pone todo el día reggaetón y yo estoy Jamás, el rock. que yo esté cansado de que él ponga esa música y me va a irritar y va a llegar un momento en el cual me va a irritar su música y me va a irritar él. Y eso sucede, ¿no? Entonces, esas cosas forman parte de la ergonomía en el puesto de trabajo. Por ahí había una pregunta, creo. Más bien una recomendación, que nuestro especialista en salud ocupacional aquí de la oficina, Richard, visite cada uno de los ambientes y verifique que estemos en una correcta posición, iluminación, relajo, música, etcétera, etcétera, para que, digamos, evitemos los males, ¿no? Conforme pase el tiempo. Sí, correcto. Mira, de parte de la parte de nosotros de salud ocupacional, ya que tenemos tenido esta charla, vamos a enviarles un formato que también nos exige la norma, que es, y por favor, quiero que cuando les voy a hacer esa recomendación, cuando les mandemos el formato, eh, lo respondan lo más real posible, porque nos va a servir mucho a nosotros para poder tener un primer mapeado de los problemas ergonómicos que puedan existir a nivel de la parte administrativa. Porque si bien estos formatos son dos, uno es para nivel administrativo y otro es para nivel operativo, enfocándonos a ustedes que son parte administrativa, tenemos que encontrar qué condiciones son las que le están produciendo a ustedes algún problema. Y si no les está produciendo ningún problema hasta el momento, podamos identificar cuáles son los potenciales cosas que nos puedan producir daño futuro. Para eso nos sirve, ¿no? Si bien no solamente la parte ergonómica es la postural, como les dije, la luminiscencia, mediante algunos monitoreos de luminiscencia o de algún monitoreo de ruido, que también son útiles y que también sí seguro que está planteado también realizarse, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber. Bueno, entonces, Richard, eso es todo con respecto a la capacitación. Eh, Les agradezco a todos por estar presentes y gracias a los que han estado puntuales, por respeto a todos, ¿no? Les agradezco, muy amables. Gracias, Doc. Gracias.